Que Dios les bendiga, hermanos, una bendición poder saludarles. Miren que una bendición poder nuevamente estar aquí frente a ustedes. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 7 al 9. Hebreos 11, 7 al 9, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Preparando este tema, quise llegar a esta parte de Hebreos y podemos ver la fe de Noé y de Abraham. Definitivamente aquí nosotros podíamos decir muchas cosas sobre la vida de estos dos hombres, que aunque tal vez vivieron en este mundo ya hace varios miles de años, ya hace muchos años que tal vez ellos ya vivieron, pero miren, su ejemplo de vida sigue impactando al mundo en este tiempo todavía. Sigue motivándonos a confiar, sigue motivándonos a no desmayar, sigue motivándonos a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Podríamos decir tal vez muchas cosas, pero en resumen, lo que distinguen a estos dos hombres, estos dos personajes que estamos mencionando en esta hora, es que eran hombres de una fe genuina. Y si se dan cuenta, últimamente en los temas que Dios nos regaló, nos ha estado llevando a reflexionar a que nosotros tenemos que aprender a vivir en una fe inquebrantable en este tiempo. Y miren, cuando llegué a esta parte de lo que Dios nos quería regalar, yo podía ver que miren lo que está pasando aquí con Noé y con Abraham es algo que miren, en este tiempo nosotros debemos de ser sensibles a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Nosotros debemos de reflexionar, tal vez nosotros deberíamos de evaluarnos nosotros mismos cómo está nuestra propia fe. Tal vez en este tiempo de circunstancias que tal vez nos han venido atormentando, a preocupando, tal vez desequilibrando en muchas cosas, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? Algo que podemos ver nosotros es que en nuestra fe de los tiempos tal vez actuales que tenemos es la revelación de Dios en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Miren, aquí nosotros en la Biblia podemos ver milagros que a cada momento que escuchamos nosotros, tal vez que la palabra de Dios continuamente, pero miren, muchas veces, déjenme decirle, muchas veces nos cuesta a nosotros creer. Nos cuesta confiar en las palabras y las promesas que Dios tiene establecidas en su palabra. Pero miren, cuando uno viene y empieza a atravesar cualquier situación, tal vez quebranto de salud, tal vez una situación complicada, y llega un momento en que uno puede ver de que solamente el creerle a Dios, solamente esperar en Dios es lo que puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Es lo que experimentaron estos hombres de la fe en estos tiempos de la Biblia. Miren, nosotros tenemos que saber que hoy en día nosotros tenemos una revelación de Dios que ni Abraham ni Noé tuvieron, como lo dice el versículo 13. Y quiero que miremos Hebreos 11:13. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, esto lo que a mí me lleva a reflexionar es de que ellos miraron de lejos, miren, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento del plan redentor de Dios, pero miren, pero lo creyeron por la fe. Miren, eso es lo que marca la diferencia. Nosotros que tenemos tal vez todo el panorama completo, que tenemos tal vez la revelación completa de los siglos, de lo que está pasando, de lo que ha venido aconteciendo. Y déjeme decirle que cuando uno llega a esta parte,
uno puede entender. Solo la fe marca la diferencia. Solo la fe marca la diferencia en cualquier circunstancia, situación que tú puedas estar atravesando en este momento. Mira, algo que tenemos que tener nosotros claros, que tenemos en la palabra de Dios, la revelación de los tiempos, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Miren, con cielos nuevos y tierra nueva. Deberíamos de tener una fe como la de ellos, pero lastimosamente veces, miren, muchas veces no es así. Muchas veces nosotros tal vez no logramos llegar a esa parte de fe, y es el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos de fe en este tiempo. Por eso déjenme decirles que yo sé que tal vez puedas estar atravesando alguna enfermedad, y muchas veces el diagnóstico puede ser un diagnóstico malo. La fe puede cambiar esa circunstancia. La fe puede marcar la diferencia. Quiero que reflexionemos en esta hora, en estos versículos que hemos leído, y que veamos lo que nos enseña a nosotros la fe de Noé y de Abraham. En el versículo 7 de Hebreos 11 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren qué versículo tan precioso. Miren, Noé aquí creyó la advertencia de Dios y se preparó con fe para salvarse. Y mire lo que dice Génesis 6, 12, 13 y 17. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Miren, aquí lo podemos ver, es Dios advirtió a Noé que por el pecado de la humanidad de aquella época vendría un juicio de Dios por medio de un diluvio que destruiría a todos los seres vivientes. Miren, algo que me sorprende a mí de Noé, de que aquí, como lo dice estos versículos que leímos en la carta de los Hebreos, fue advertido, dice, de cosas que aún no se veían, pues no había llovido. Noé no conocía lo que era un diluvio, pero miren, lo tremendo es de que sin conocerlo, pero sabía quién le estaba hablando, y dice que él creyó a la voz de Dios. Miren lo que dice Génesis 2:6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Miren qué palabra tan preciosa. Quiere decir que no llovía como en este tiempo. Dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Imagínense, aparte de que no miraba la lluvia como nosotros la miramos en este tiempo, le creó a Dios en el diluvio. Y dice que empezó a preparar el arca para su familia. Miren, por la fe aquí, miren, Noé preparó el arca. No creyó en la advertencia que tal vez la gente le decía ahí que él estaba loco, que estoy aquí y allá. Él le creyó a la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios y se preparó, miren, construyendo el arca que Dios le mandó para salvarse él y su familia. Génesis 6:22 y Génesis 7:1 vamos a leer. Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el capítulo 7 y versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Miren, por eso es necesario que nosotros, miren, las circunstancias, todo lo que estemos atravesando en este tiempo, no cabe duda que Dios nos está moviendo a tener fe, a creerle a Dios. Miren, aunque las cosas entre veces pasen tal vez de una manera que uno entre veces no quisiera que pasaran, pero si uno tiene fe, esperanza en Dios, miren, todas las cosas dice que nos van a ayudar a bien. Miren, esta parte de Noé, a mí lo que me sorprende es de que nosotros, miren, en este tiempo tenemos también una advertencia de parte de Dios. Miren, viene un juicio. Miren, viene un juicio de Dios para este mundo.
ya no se llama diluvio, sino que se llama la gran tribulación, el juicio de Dios sobre este mundo. Y quiero que miremos Mateo 24, 21, que son unos temas que Dios nos ha estado dando. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y mire lo que dice segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren qué palabra. Ahora nosotros tenemos un llamado de Dios, ya no para entrar a un arca, sino miren, en su gracia que nos salva y nos da vida para vida eterna, por la fe. Romanos 5, 1 y 2, quiero que lo leamos. Justificados pues, miren lo que dice aquí, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren qué palabra tan preciosa la que podemos ver en estos versículos. Pero miren, tal vez lastimosamente, al igual que en los días de Noé, los seres humanos, las personas, no quieren creer en el llamado de Dios, no están poniendo atención a la voz de Dios para salvación. Y déjame decirte, esta pandemia, esta situación que ha estado afectando a muchas personas, no cabe duda que es Dios atrayendo la atención de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos, para que nosotros nos movamos en fe para Dios, para que nosotros le creamos en este tiempo. Mira, esta parte de Romanos donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por la fe. Por eso es de que en este tiempo Dios permite toda esta situación para que nosotros aprendamos a movernos en fe. Lucas 17, 26 al 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mira, nosotros tenemos que tener la fe de Noé. Debemos de estar preparados, debemos de creer que solamente por medio de Jesucristo podemos nosotros librarnos de la ira de Dios por su gracia y su misericordia. Esta parte a mí me llevaba a reflexionar, y cuando estaba viendo esta parte, la fe de Abraham y de Noé, mira lo que dice Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren, algo que me llama a mí la atención aquí es del versículo 8, donde dice, por la fe, siendo llamado, mire lo que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, miren, sin saber a dónde iba. Miren, aquí algo que me sorprende de Abraham es de que él obedeció el llamado de Dios, mire, sin cuestionarlo, sin preguntar por qué esto y el otro. Miren, Abraham aquí recibe un llamado de Dios para bendición, para darle una tierra para él, para su descendencia. Pero tenía que creerle a Dios, dejar su tierra, dejar su parentela y salir, dice, confiado en Dios. Y eso es lo que dice, mire, Génesis 12, 1, 4. Quiero que miremos Génesis 12, 1, 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edades de 75 años cuando salió de Harán. Miren, Dios sigue llamando en este tiempo a hombres y mujeres para bendecirlos con la salvación y la vida eterna. Para bendecirlos, miren, con una morada eterna en su presencia. Su voz sigue llamándonos, pero miren,
no tenemos que endurecer nuestro corazón, sino tener nosotros la fe de Abraham. Hebreos 4:7 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, mira, no endurezcáis vuestros corazones. Muchas personas, tal vez en este tiempo, pueden escuchar el llamado de Dios. Él, miren, lo que está haciendo, Él les está llamando a dejar su estilo de vida, a dejar su estilo de pecado, tal vez que han estado llevando hasta este tiempo, a dejar su vida de condenación, pero miren, pero no quieren aceptar el llamado de salvación. No quieren aceptar ese llamado que Dios está haciendo a sus corazones. Pero este es un tiempo que, mira, nosotros tenemos que volvernos totalmente a Dios. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, al igual en este tiempo, tal vez hay muchos cristianos que tienen el llamado de Dios para servirle, para trabajar en su obra, para predicar su palabra, pero no tienen la fe de Abraham, de obedecer sin cuestionar, de obedecer sin poner excusas. Mira, cuando llegué a esta parte, yo podía ver algo que Dios me estaba dando en otro tema que primero Dios estamos viendo ahí. Algo que yo puedo ver es cuando Dios te ha llamado para algo específicamente, ese llamado que Dios te hizo a ti es irrevocable. Tú tienes que cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer en esta tierra, sí o sí. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener fe, tienes que tener valor para levantarte en este tiempo y poder decirle: bueno, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Cuando llegué a esta parte, yo puedo ver que es Dios haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque esta tierra está por terminar. Mira toda la situación que está pasando, no cabe duda. Toda esta pandemia, todo lo que se ha estado viviendo, es Dios permitiéndolo. ¿Por qué? Porque quiere que tú y yo hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer en este tiempo. Nos está llamando a que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Romanos 11:29. Y mira lo que dice esta palabra tan preciosa. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mira esta palabra. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado de Dios, entonces, hermano, es irrevocable. Es decir, no puede ser anulado, nunca queda sin efecto. Es, miran, inapelable, no se admite excusa. Es decir, que nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nunca lo dejará sin efecto. Mira, cuando llegué a esta parte, nosotros podemos sentirnos bendecidos. Si somos llamados, tenemos que obedecer como Abraham, como Noé fueron obedientes a la voz de Dios. Tenemos que saber que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un propósito santo de bendición. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Por eso yo te invito en este momento que tú reflexiones. ¿Cómo estás tú viviendo en este tiempo? Mira, la palabra de Dios, mira, hace cuántos años fue escrita. Y esta parte de Hebreos que leímos me muestra a mí la fe de Noé y de Abraham. Pero es para que nosotros en este tiempo, mira, nos tomemos de esa misma fe. Déjame decirte que le doy la gloria a Dios. Estoy saliendo de un proceso tremendo. Pude ver la mano de Dios. Pude ver cómo Dios me sostuvo con su mano preciosa. Pero ¿sabes qué? Solo faltó creerle a Dios. Muchas veces tal vez el pararse uno al frente, predicar, compartir, exponer un tema, se va a ver fácil. Pero cuando tú lo estás viviendo, marca la diferencia. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, que yo sé que estuvieron orando por mí, porque llegó un momento que un día yo sentía que ya no amanecía, pero la gloria sea para Dios. Me llaman unos hermanos que estaban en vigilia, orando por mi salud, y yo puedo ver que es ahí donde Dios muestra su gloria y su poder, que en medio de la circunstancia, en medio de la situación que te está agobiando, en medio de cualquier cosa que tú sientes tal vez que ya no pasas, está la mano poderosa de Dios. Por eso es que la fe
Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ustedes no me van a dejar mentir si miran la recopilación de los temas que Dios nos ha dado. Dios nos venía hablando de fe, nos venía motivando a la fe. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento de que solamente la fe, solamente el creerle a Dios iba a marcar la diferencia. Yo te invito ahí donde estás. Yo no sé si tú tal vez estás atravesando tal vez esta misma enfermedad, pero déjame decirte que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso mi Dios, que venció cualquier situación. Mira, yo puedo ver ahora que la palabra de Dios es viva y eficaz en este tiempo. Y te invito a que tú seas sensible a lo que Dios quiere hacer contigo. Solo quiero recalcar algo que Dios me ha estado dando mucho en este tiempo, y quiero decirte algo. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando en este momento tal vez muchas veces han querido abandonar el ministerio, el llamado que Dios les ha hecho. Déjame decirle, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en este tiempo. Y quiero que oremos en esta hora. Quiero que estemos orando ahí donde estemos. Si alguien tal vez quiere reconciliarse con Dios, o si alguien quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, o si alguien está enfermo, déjame decirte que para el Dios que nosotros adoramos no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús, si alguna persona tal vez, alguna persona que tiene un ministerio tal vez se ha sentido debilitado, ha querido tirar la toalla, tú le hablas en esta hora y tú dices que los dones son irrevocables. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú renueves las fuerzas de estas personas para que se puedan levantar, Padre, nuevamente para predicar, para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Así también te pido, Señor, si alguna persona está pasando alguna enfermedad, que tú pases tu mano de sanidad como lo hiciste conmigo, Señor. Que los sanes ahí donde está, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno por nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.